Y todos estos versículos han sido repasados mucho tiempo por los predicadores y han dado las pautas de cada uno de los versículos. Me interesa un versículo entre todos, pero ustedes tienen que analizar si la palabra se sucederá es lo que entra en las frases que yo voy a decir cuando lo diga, o es que ya está sucediendo y no nos hemos dado cuenta. Porque muchas de las veces siempre se dice, y cuando suceda esto y resulta que ya el caso se sucedió o se está sucediendo, se está hablando en futuro y el caso está en el presente o en el pasado. El Señor dice, y salido Jesús íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ese versículo está en el presente o está en el pasado. Presente. Ahora ya está en el pasado. Está en el pasado. Yo les diría que está en el futuro. No sé, se me metió eso en la cabeza. Porque cuando Cristo nuestro Señor habló a sus discípulos, les habló para el presente, pero también les habló para el futuro. Ahora, es un acontecimiento que todavía no ha sucedido. Porque de este mundo no quedará piedra sobre piedra. Así que el Señor les enseñó a los discípulos que esto le iba a suceder dentro de 70 años cuando llegó el ejército romano y destruyó todo lo que era templo. Las personas todavía están yendo para ver dónde quedaba el templo. El pastor de los Ríos, cuando yo estaba en New Jersey, me acuerdo que él fue a Jerusalén y nos trajo dos pedacitos de piedra, o sea, de mosaico, de lo que había quedado del templo, parte de lo que había quedado. Así es que esto fue un cumplimiento en ese tiempo, pero para el futuro, mis hermanos, la palabra de Dios dice que esto será encendido en fuego y que no quedará nada, porque todo será destruido. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y vendrán muchos en mi nombre. Que nadie os engañe.
Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Presente, pasado o futuro. Pasado y futuro. No. Pasado, presente y futuro. Presente y futuro. Sí. En el pasado se ha sucedido en el presente, porque hemos visto cómo los dirigentes de las entidades religiosas se han unido con la Iglesia Católica, sabiendo que el engaño que ha tenido esta iglesia para con la humanidad, nos damos cuenta de que los 10 mandamientos de la ley de Dios han sido destruidos por ella. Porque el primer mandamiento ellos no lo respetan, porque ellos no aman a Dios de todo su corazón. Porque ¿cómo dice el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ellos han cambiado los mandamientos de Dios, han puesto una doctrina diferente, lo cual significa que ellos son de Dios. Ellos están engañando al mundo desde hace miles de años. Aparte, cuando Cristo tomó la moneda que le mostraron y le dijeron que si tenían que pagar taxes, el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? ¿De quién es esta moneda? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, lo que la Constitución de los Estados Unidos reflejó, que Dios estuvo presente cuando la Constitución de los Estados Unidos fueron hechos, fueron escritos, fueron formados, porque dividieron lo que era del César para que el César tuviera cuidado de su caso, pero a Dios, que también lo hizo porque fuera para Dios únicamente, porque no se debe unir la política con la religión. Y hoy en día la historia nos está mostrando que los dirigentes de esta nación han venido siendo solapados por medio de los dirigentes religiosos. Y actualmente la política se está rigiendo por la religión y la religión se está rigiendo por la política, lo cual hace que las personas prácticamente estén sometidos a la política para saber de la religión y llevar una religión. Y los religiosos están gobernando en la política. Así que, y esto seguirá hasta que se termine este mundo. Porque quien quiere tomar realmente el poder de este mundo es nada más y nada menos que el enemigo de Dios. Y él tiene un representante, y ese representante ha muerto a millones de seres humanos a través de la historia,
ha cambiado los 10 mandamientos de la ley de Dios. Se mantiene dentro de la cúpula de las naciones. Se mantiene en la mitad de la mediocridad y se mantiene entre los pobres. Se mantiene dentro de las compañías, como también se mantiene en los sindicatos. Así, ellos están gobernando al mundo y nos damos cuenta que cada nación, al lado de su presidente, tiene un compañero fijo de la Iglesia Católica. Mis hermanos, después Cristo nuestro Señor dice: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os engañe, pero no te turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. En los falsos profetas nos dice aquí una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era muchos falsos profetas que se levantaron y engañaron a muchos. Así como hoy en día todos estos falsos profetas que están en la religión se han sometido al poder del enemigo. Han tomado de la copa del vino del furor de su fornicación. Se han unido porque ellos creen que es una bella persona. Se han unido porque ellos creen que es muy sabio, pero no lo es. Es muy inteligente, pero no son sabios, porque sabio es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, lo que dice la palabra de Dios en Mateo. Todo esto es sabiduría, pero lo que ellos hacen ahora ha resultado que estos seres han venido ultrajando a los niños, han venido haciendo maldades con los niños. Y eso no es nuevo. Yo voy a tener 81 años y yo recuerdo muy bien casos que pasaron en escuelas que estaban frente a algunas iglesias, y las niñas tenían que quedarse callados y los padres también, porque si iban a poner la queja a la policía, no eran escuchados, y muchos de ellos podían hasta perder el trabajo que tenían. Encontramos falsas pretensiones, porque al surgir falsos profetas habrán sueños y visiones falsos. Pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios, manifestando mediante su palabra. Mis hermanos, aún hoy en día, en el mundo no caben los santos, hechos santos por la Iglesia Católica. El mundo está lleno de ellos, y todavía salió el último, que le llaman la Santa Muerte. Esas son las enseñanzas que ha traído esta entidad religiosa. De ellos nace todas estas cosas. De ellos salen todos los engaños que el enemigo ha puesto y tiene
en este mundo. Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros y que debido a su concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto, habría confusión, que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es la voluntad de Dios para seguirla. Para ello tenemos la palabra de Dios, las Santas Escrituras, en las cuales encontramos la verdad de Dios. Las Escrituras no son partidas en un Nuevo y un Viejo Testamento, porque para usted edificar un edificio no empieza por la mitad, tiene que poner cimientos, y los cimientos del Nuevo Testamento están escritos y basados en el Viejo Testamento. De allí nace, para comprender el Nuevo Testamento, allí nace realmente la palabra de Dios para entenderla. En estos últimos tiempos el Señor nos enseñó también que en lo social viviríamos una vida realmente, no se diría de prestigio, sino de desprestigio. Porque todo lo que está sucediendo hoy en día es parte de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el capítulo 24 de Mateo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Mis hermanos, habrá hechos de violencia como en los días de Noé. ¿Será futuro? ¿Será pasado? ¿O será presente? En estos días no podemos prender la televisión, porque todo lo que trae son malas noticias, porque todo lo que encontramos es crímenes. También encontraremos hechos de violencia, no tan solo ahora con las mujeres, sino aún con los niños. Hay que cuidar ahora a los niños mucho. Yo decía y cuando leía que la venta de un hombre, yo me ponía a pensar, ¿qué será esto así tan desagradable? En realidad sería en el tiempo pasado que esto únicamente se sucedía. Pero en estos días nosotros vemos que los niños son raptados para ser vendidos. Muchas veces en otras naciones, y lo más desagradable, lo más aberrante, que me da tristeza y un dolor, es que son llevados y vendidos para que sean expuestos al sexo. Mis hermanos, las mujeres son tomadas, por ejemplo, aquí cuando vienen en camino por México, y ellos atrapan a muchos
y a muchas mujeres las venden para los antros, donde se sacia el hombre en sexo comprado. Y esas madres que venían buscando un horizonte para llegar a los Estados Unidos, no les puede llegar esa opción de poder tener la facilidad de ayudar a su familia, porque han sido tomados para muchas cosas que realmente son salvajismo. Pues, mis hermanos, la gente de hoy en día es glotona, es intemperante, se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y a mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud. He ahí el por qué tanta cantidad de enfermedades que hay hoy en día. Mis hermanos, este mundo no se comprende hoy en día. Todo lo que hay es violencia, intemperancia, glotonería, maldad, pecados con mucha aberración. Y todo esto nos muestra que estamos en los mismos días del tiempo de Noé, donde el Señor dijo lo siguiente: el Señor tuvo que decir lo siguiente para esa cantidad de seres humanos que existían en el tiempo de Noé. Es una cosa que no la ha vuelto a decir, pero que ya la tiene prevista para el futuro. Y lo que dijo fue: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Por tanta maldad, tanta aberración, tanta violencia, tantos hechos y el olvido de Dios. Hoy en día, Dios ha sido olvidado. El Señor dijo que había guerras y desastres. En esta semana, alguien llegó a mí y me dice: mira, y me mostró jóvenes, muchachos, de unos 16, 17, 18 años, cayeron bajo el fuego de los árabes. 30 muchachos murieron en un helicóptero, prendidos en fuego, por causa de la guerra. Son desastres, son ignominias en las cuales Dios no quiere que esto suceda, pero tiene que acabar con ello. Entonces, cuando suceden las cosas, todo el mundo dice: ay, Dios mío, Señor, Señor,
pero mientras tanto está viviendo una vida de crueldad, de desamor, de desgracia, de miseria, porque no quieren entender que deben de llegar a Cristo. Esos son los falsos profetas que han hecho que el ser humano se aparte por las enseñanzas de la verdad de Dios, para que pudieran tener realmente derecho a andar en una vida de paz, de amor, de misericordia, porque Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios no es vengativo, Él no necesita la venganza, pero sí necesita ajustar las cuentas con los seres. Porque cuando usted tiene un hijo y ese hijo es desobediente y hace por destruir su hogar y llega a destruir su hogar, al padre no le queda más nada sino que ajustar las cuentas con su hijo. Por más que lo ha amado, por más que lo ha querido, el hijo no ha dejado que la bondad, la misericordia y el amor del Padre llegue a él. Él la ha rechazado siempre. Por eso es necesario que escuchemos lo que está sucediendo, lo que están diciendo las televisoras hoy en día. No les digo que estén todo el día metidos en la televisora, pero sí que de vez en cuando escuchen las noticias, que realmente las noticias nos hablan del tiempo en que estamos viviendo de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchos creen que Dios únicamente es amor, pero no. Dios es amor y mucho amor, pero también es fuego consumidor. A Dios hay que respetarlo, a Dios hay que amarlo, a Dios hay que quererlo. Mis hermanos, hace un tiempo atrás yo me puse a pensar cuando estaba en la casa y me senté en el patio y miré y dije, yo desearía vender la casa, pero después a mi pensamiento vino, ¿qué es lo que tú vas a vender? ¿Es tuyo acaso? ¿Qué es lo que tú tienes? Tú no tienes nada. Pero mientras tanto, hay uno que sabe cuántos cabellos tienes tú en la cabeza. El dueño de tu ser. El dueño del lugar donde tú estás viviendo. El que te ha dado la fuerza para obtener eso. Pero eso no es tuyo. Los materiales no lo hiciste tú. Los materiales los hizo Él. La cuchara con la que comes, te la dio Él. El agua que tú te tomas, te la entrega Él todos los días. El aire que respiras para obtener tu vida es de Él. Sin embargo, nosotros no somos leales a Dios. Y cuando vienen los desastres, entonces acudimos a Dios. De acuerdo cuando las Torres Gemelas se incendiaron, se llenaron todas las iglesias. ¿Y qué estaban buscando? Pero ya pasó el tiempo, se ha venido olvidando todo. Miren las iglesias, miren, busquen las personas que acudieron a la carrera, a la iglesia, buscando a quién. ¿Sabían ellos a quién estaban buscando? Ellos tienen una palabra que se dice Dios.
pero ¿sabían ellos a quién estaban buscando? Mis hermanos, en las guerras, la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán. La vida humana será sacrificada por millones. Estallarán incendios inesperados y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Y ya tenemos prueba de ello. Los palacios de las tierras serán arrasados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres en las grandes urbes. Habrá confusión, choques, muertes, sin la advertencia de un momento. El fin está cerca. El tiempo de gracia termina. Busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado. Hermanos, en las enseñanzas y las escenas finales de la historia de esta tierra, las guerras están prevaleciendo. Las epidemias están saliendo, nuevas enfermedades cada día, nuevos nombres, y hay mucha mortandad por estas epidemias. Hay mucha hambre, porque el rico se está enriqueciendo mucho más cada día a costa del trabajo de los pobres. Mis hermanos, en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá hasta lo último. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Hoy en día, mis hermanos, unos científicos estaban midiendo cómo el mar venía entrando desde hace mucho tiempo y está comiéndose las playas poco a poco. Pero las gentes, cuando llega el verano, lo primero que hacen es buscar el mar, buscar las playas. Desean estar siempre metidos en las playas. Miren los acontecimientos de lo que le llaman red tide, de los peces que están muriendo, y el Señor lo previno hace mucho tiempo, en el tiempo de Isaías. Él dijo que los peces morirían en cantidades, como moriría la humanidad. La sierva del Señor dice: en la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía unas terribles conflagraciones. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar, pero el Señor le había mostrado algo que iba a suceder. Mis hermanos, el enemigo ha venido trabajando sobre los seres humanos desde
que engañó a Eva. El enemigo ha trabajado y todavía sigue trabajando. Y cuando Cristo nuestro Señor le quitó su reinado, ha descendido desde los cielos con gran poder, y el Espíritu de Dios por eso se está retirando de la tierra. Dios ha retirado su mano. Solo tenemos que mirar los acontecimientos que se están sucediendo día a día para muestra un botón. Tenemos los últimos terremotos, huracanes, ciclones que se han sucedido, han dejado destrozos. Y no solo aquí en los Estados Unidos, porque la mayoría de la gente se está pendiente únicamente de Estados Unidos. Pero si ustedes cogen una televisora del Japón, en Filipinas, en Grecia, en España, la guerra entre los árabes, las inundaciones de África, todas estas cosas se suceden alrededor del mundo y el hombre no lo sabe. No sabe que este mundo, el enemigo ha caído del cielo con fuerza para destruir. Pero también las gotas de la venganza de Dios están cayendo. Y el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Mis hermanos, todo lo que está sucediendo y lo que ha venido sucediendo aumentarán estos hechos cada día, y esto será hasta la conclusión de la historia de esta tierra. La corteza terrestre se ha venido rasgando. Ustedes se han dado cuenta de los terremotos. Anteriormente se contaba un terremoto cada 10 años, cada 100 años, pero hoy en día son miles de terremotos que se suceden en diferentes partes de la tierra. Por más pequeño que sean, pero los indicadores dicen que a diario la tierra está temblando. Mis hermanos, la corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Estos elementos, una vez desatados, barrerán los tesoros de aquellos que por años han estado aumentando sus riquezas, al obtener de sus empleados grandes posesiones, grandes cantidades de dinero, de tesoros. Han formado tesoros inmensos, viven en unas mansiones que hasta las porcelanas donde se bañan son de oro, y tienen mucho oro. Vi una vez en una revista como entre los árabes hay una competencia. El que mayor valor tenga su carro, y presentaron un carro. Por aquí tengo yo una foto en mi casa de ahora, nueva, de una mujer que está presentando un carro todo de oro, y allá los carros son de oro, plata y platino entre los árabes. Ustedes saben ahora que los árabes son los multibillonarios de esta tierra. Hicieron casa, hicieron una ciudad que se llama Dubái, cuya ciudad es algo extraordinario.
Y así en diferentes partes del mundo, el mundo sigue vanagloriándose de todo lo que se encuentra en ella. Y la están destruyendo lentamente. Pero para los que únicamente leen el Antiguo Testamento y pelean porque dicen que el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento ya no existe, les voy a mostrar algo que ellos no pueden predicar de ello porque no está en el Nuevo Testamento como está en el Antiguo Testamento. Isaías 24. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y la trastorna su haz y hace esparcir sus moradores. Y será que como el pueblo tal el sacerdote, como el siervo tal su señor, como la criada. Del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado estas palabras. Destruyóse, cayó la tierra, enfermo cayó el mundo, enfermaron todos los altos pueblos de la tierra, y la tierra se infeccionó, o sea, se enfermó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes de Dios, falsearon el decreto, rompieron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? Las 10 leyes de Dios. Por ello, dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Así que cesa el regocijo muy pronto. Nosotros debemos de estar bajo el amparo de Dios. Habrá crímenes. Satanás está obrando en la atmósfera, la ha venido envenenando y nosotros tenemos que respirar esa atmósfera envenenada. Dependemos nosotros, los hijos de Dios, dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna, y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Esa es nuestra necesidad, la necesidad de tener a Dios en nuestro corazón. Mis hermanos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Para terminar, dice aquí, Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, que es la fuente de la vida y alimento, con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Estas cosas son el resultado de las gotas de las copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Aumentará el hambre, la pestilencia, las barrerá a miles a nuestro alrededor. Hay peligro procedente de las potencias externas, de las operaciones satánicas,
de dentro, pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Todavía Dios nos está protegiendo. Todavía Dios está protegiendo la tierra. Pero el Espíritu Santo se ha ido retirando lentamente. Cuando el Espíritu Santo tome vuelo y se retire totalmente de la tierra, no deberíamos nosotros ni siquiera de tratar de pensar lo que va a suceder en este mundo. Queridos hermanos, hay algo que para cerrar yo les quiero decir. Hay un premio, si ustedes lo toman y lo hacen, hay un premio detrás de esta enseñanza. Dice así el paso 1, dice: antes de acostarme, reclamar la promesa en Isaías 50, versículo 4. Pida a Dios que lo despierte temprano para alabarle y rendirle culto. Segundo, permita que Dios tome su corazón. Orar en alta voz para que Satanás y sus ángeles escuchen que usted está poniéndose en las manos de Dios. Reclame la promesa en Josué 24:15 y en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123. Paso tercero, reclame los dones de Jesús que Él recibía cada mañana, porque Jesús nunca hizo jamás su voluntad en esta tierra, ni nunca la ha hecho. Siempre ha acudido al Padre todos los días cuando estaba en esta tierra, para que el Padre le enseñara qué era lo que tenía que hacer en ese día. Por eso, reclame los dones que Jesús recibía cada mañana. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 105. Primero, el bautismo del Espíritu Santo lo recibía. Lo encontramos en Juan 14:26. Segundo, su gracia, Corintios 12:9. Y tercero, el pan de vida, Mateo 4:4. Las palabras que debemos usar al testificar ante otros. El cuarto paso que nosotros tenemos que reclamar es la ayuda de los ángeles de Dios, de los ángeles poderosos en fortaleza. Salmo 103:20. Quinto, pida a Dios que coloque su armadura sobre usted. Mírelo, búsquelo. Efesios 6:10-18. Y por último, reclame las promesas bíblicas como sus armas. Segunda de Pedro 1:4. Meditaciones matinales es un libro de un estudio mañanero. Meditaciones matinales 1953, página 28. Mis hermanos, el Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Y hagamos que el Señor nos despierte cada mañana. Yo lo he hecho. Y cada día yo me despierto 2 veces. Primero cuando me llama y segundo ya después cuando yo me acuesto la segunda vez y me pongo a dormir. Me despierto a las 8:30, 9, muchas veces. Mis hermanos, Dios espera de nosotros lo que nosotros podemos hacer por Él y darle por Él.
Amén.